Cuando mi mejor amigo se convirtió en el tirador escolar y todos apostaron por su colapso hasta que lo encontré sosteniendo un arma como si fuera solo otro juego. Cuando le pregunté por qué, sonrió con suficiencia y dijo, bueno, ahora soy el tirador escolar, ¿verdad? Tengo que hacer el papel. Me quedé en silencio. Eso fue hace 3 semanas. Ayer, estaba llorando en mis mensajes directos. Mi amigo Alejandro era la razón por la que los nerds y los atletas almorzaban juntos. Quarterback estrella que de alguna manera logró que los chicos de Discord hablaran con las porristas. Metaleros ayudando al consejo estudiantil. Estudiantes de cursos avanzados en fiestas de fumadores. Era la chispa de la escuela. El chico que hizo que nuestra escuela se sintiera como un gran grupo de amigos, en lugar de 100 grupos separados. El verano antes del penúltimo año, sus padres murieron. Un conductor ebrio los golpeó de frente regresando de sus visitas universitarias. Regresó a la escuela 27 kilos más delgado, ojos vacíos, sudadera negra con capucha levantada todos los días. Dejó el fútbol americano, terminó con Sara, le dijo que se mantuviera alejada por su propio bien, se mudó con su abuela que tenía demencia y olvidaba su nombre diariamente. El chico que nunca dejaba de hablar no había dicho una palabra en 2 meses. Todos esos grupos de amigos que había construido comenzaron a fragmentarse sin él. Almorzaba en aulas vacías, caminaba con la cabeza baja, se sobresaltaba cuando los casilleros se cerraban. Ahí fue cuando empezó la broma. Alejandro definitivamente va a disparar en la escuela. Gente que él había unido ahora hacía bingo de tirador escolar con cuadros como viste de negro. Se sienta solo, no habla. El chat grupal que había creado en primer año se convirtió en vigilancia de Alejandro, publicando fotos secretas de él con leyendas como Día 47 de silencio, planeando algo grande. Incluso yo empecé a revisar salidas cuando entraba, sentándome donde podía ver sus manos. Pero aún almorzaba con él en esas aulas vacías, porque eso es lo que hacen los amigos. Él solo miraba la nada mientras todos apostaban sobre cuándo estallaría. Sara fue intimidada por salir con el futuro asesino. Excompañeros de equipo cambiaban de pasillo para evitarlo. La semana antes del Día de Acción de Gracias, todo se intensificaron. Lunes, la abuela de Alejandro tuvo un derrame y murió sola mientras él estaba en química. Se enteró a través del anuncio de la oficina llamándolo. Martes, el grupo de Bruno lo rodeó en el estacionamiento, haciendo pistolas con los dedos, gritando, ¿dónde está tu lista de objetivos? Lo suficientemente fuerte para que los maestros escucharan. Se rieron. Martes por la noche, alguien publicó en línea la dirección de Alejandro con, tirador escolar vive aquí, manténganse armados. Su casa fue atacada con huevos, ventanas rotas, asesino, rociado en el garaje. Los vecinos llamaron a la policía sobre él por estar parado en su propio patio. Miércoles fue catastrófico. La mañana comenzó con carteles de se busca falsos en cada baño. Foto del anuario de Alejandro con mira telescópica. Armado y peligroso. No acercarse. Durante el segundo periodo, Bruno activó la alarma de incendio. Cuando todos evacuaron, gritó, Alejandro tiene un arma. La estampida fue instantánea. Niños pisoteados. Todos filmando a Alejandro parado ahí con las manos vacías levantadas. Entonces, durante el almuerzo, alguien realmente llamó al 911. Les dijo que el tirador activo Alejandro López estaba en el edificio. Bloqueo total. SWAT. Helicópteros. Equipos de noticias. Lo estrellaron boca abajo en el piso de cálculo. Rifles de asalto apuntados a su cabeza. Lo ataron con bridas mientras todos filmaban. Registraron todo. No encontraron nada. El director hizo que Alejandro se disculpara con la escuela por causar pánico. Después de eso, aislamiento completo. Nadie se le acercaba. Los maestros movieron su asiento al rincón trasero. Algunos se negaron a llamarlo. Los compañeros no trabajaban con él. Sus padres llamaban amenazando con demandar. La cafetería se vaciaba cuando entraba. Incluso los estudiantes de primer año que no lo conocían lo evitaban. Sus padres habían visto las noticias. Estudiantes locales sospechosos en amenaza escolar. Su nombre para siempre vinculado a esos titulares. Alejandro dejó de venir a la escuela. Viernes por la noche, 10 días después de que Alejandro desapareciera de la escuela, no respondía mensajes. No podía concentrarme en nada. Así que alrededor de las 23 horas, simplemente conduje a su casa. Su puerta principal estaba abierta. Lo encontré en el sótano jugando Call of Duty, como solíamos en primer año, excepto que había una Glock 19 en la mesa de centro junto a su bebida energética. 2 cajas de munición. El anuario de la clase abierto en nuestras fotos de grado. 31 caras circuladas en rojo. Oye, dijo, sin apartar la vista de la pantalla. Te estaba esperando. Me senté en el viejo sofá mirando el arma. Oh, eso. Se rió. Realmente se rió. Bueno, soy el tirador escolar, ¿verdad? Tengo que hacer el papel. Algo estaba completamente mal. La forma en que se rió. Lo casual que estaba. Este no era el Alejandro deprimido o el Alejandro enojado. Era algo más. Tenía 16 años, sentado en el sótano de mi amigo, viéndolo tratar un arma cargada como un accesorio de gaming. Pausó el juego y agarró su teléfono de los cojines del sofá, desplazándose por algo antes de girar la pantalla hacia mí. El video era grabación temblorosa de cámara de seguridad de lo que parecía ser su pasillo frontal. Marca de tiempo mostrando el martes pasado a las 14 horas. Bruno y otros 4 chicos del equipo patearon la puerta principal mientras vi la mandíbula de Alejandro tensarse. Fueron directamente arriba al dormitorio de sus padres, tirando ropa por todas partes, rompiendo marcos de fotos contra las paredes. Bruno agarró una lata de pintura en aerosol roja de su mochila y escribió «asesino» en la foto de boda sobre la cómoda. Uno de ellos orinó en la cama. Otro vació cada cajón buscando algo. Tal vez el arma que pensaban que tenía. El video cortó a ellos saliendo 20 minutos después con la colección de relojes de su padre y la caja de joyas de su madre. La voz de Alejandro se mantuvo monótona cuando dijo que los policías le dijeron que eran solo niños siendo niños. Los chicos eran chicos. No se hizo daño real. Deslizó a otra carpeta en su teléfono con cientos de capturas de pantalla, fotos, videos, cada cosa que le habían hecho desde que sus padres murieron.
Amenazas de muerte en sus mensajes directos, fotos de él en el supermercado con leyendas sobre práctica de tiro, grabaciones del grupo de Bruno siguiéndolo a casa, cantando tirador, 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 3 cuadernos en la mesa de centro llenos de fechas, horarios, nombres, todo documentado como evidencia para un juicio que nunca sucedería. Mis manos temblaban mientras hojeaba página tras página de acoso que nadie había detenido. Alejandro me vio leer, luego tomó el arma y la extendió con la empuñadura primero. Preguntó si confiaba en él. Todo mi cuerpo se enfrió, pero la tomé porque ¿qué más podía hacer, sintiendo lo pesada que era, lo real, lo fácil que sería terminar la vida de alguien con solo un movimiento de dedo? Me miró sosteniéndola y dijo, aterrador, ¿verdad? Saber que tienes ese poder, saber que podrías elegir quién vive y quién muere. La puse en la mesa tan cuidadosamente como fue posible, y le dije que esto no era él. Este no era el Alejandro que unía a todos, que hizo mejor nuestra escuela. Se rió de nuevo, esa misma risa equivocada, y dijo que ese Alejandro murió en un accidente de auto con sus padres, que la persona que todos amaban fue enterrada con ellos, y ahora solo había lo que fuera esta cosa que todos odiaban. Mis ojos captaron las fotos familiares cubriendo las paredes, sus padres sonriendo en su primer juego de fútbol americano, en Navidad, en su fiesta de 16 años hace solo 8 meses. Alejandro siguió mi mirada a la de su última mañana juntos, los 3 desayunando antes de partir para el tour del campus del MIT. Su voz se quebró cuando dijo que lo estaban haciendo por él, conduciendo 6 horas cada tramo porque quería ver el programa de ingeniería, y si no les hubiera rogado ir ese fin de semana, aún estarían vivos. La culpa en esas palabras se sintió como ahogarse. Nos quedamos sentados en silencio hasta que sus ojos empezaron a cerrarse alrededor de las 3 de la mañana, el control deslizándose de sus manos mientras se quedaba dormido en el sofá. Me quedé despierto, viéndolo dormir, el arma aún ahí entre nosotros en la mesa de centro como una prueba que no sabía cómo pasar. Parte de mí quería tomarla, esconderla, llamar a alguien, pero sabía que eso solo probaría que todos tenían razón sobre él siendo peligroso. Otra parte se preguntaba si tal vez tenían razón. Alrededor de las 4 de la mañana, lo cubrí con la manta vieja del respaldo del sofá y me senté ahí en la oscuridad tratando de averiguar qué hacer. El amanecer llegó por las ventanas del sótano y debo haberme quedado dormido porque desperté con el olor de huevos y tocino. Alejandro estaba en la cocina actuando casi normal, tarareando alguna canción de primer año mientras cocinaba el desayuno como solíamos hacer después de quedarnos a dormir. El arma había desaparecido de la mesa, pero me deslizó un plato y mencionó que estaba pensando en el lunes, si debería regresar a la escuela o no. Dijo que todos esperaban que hiciera algo y preguntó qué pasaría si simplemente no se presentaba. Antes de que pudiera responder, mi teléfono vibró con mensajes de Sara preguntando si había visto a Alejandro, si estaba bien, porque el chat grupal se estaba volviendo loco con el grupo de Bruno, publicando sobre terminar lo que empezaron el lunes, sobre asegurarse de que el problema del tirador se resolviera permanentemente. Le mostré los mensajes a Alejandro y ni siquiera parecía sorprendido. Solo siguió comiendo sus huevos y dijo que no pararían hasta que algo se rompiera. O ellos o él. Ya no había término medio. Después del desayuno, sacó su laptop y me mostró emails entre él y algún abogado que sus padres habían usado para su testamento. El abogado dijo que tenía un caso fuerte contra la escuela por fallar en protegerlo, que la evidencia era abrumadora, pero advirtió que tomaría años y probablemente empeoraría las cosas antes de que mejoraran. Alejandro se rió de esa última parte y dijo que la justicia a través de canales apropiados era la broma más grande que había escuchado. Salimos aunque estaba congelando, sentados en las sillas del deck que su padre había construido el verano pasado, y por primera vez desde el accidente, realmente habló sobre sus padres, cómo su mamá habría sabido exactamente qué decir para mejorar esto, cómo siempre tenía las palabras correctas cuando las cosas se ponían mal, cómo su papá habría entrado a esa escuela y armado un escándalo hasta que alguien escuchara, lo habría protegido como los padres deben proteger a sus hijos. Miró la casa vacía de al lado donde su abuela solía vivir antes de que la demencia empeorara, antes de que olvidara su nombre, antes de que el derrame se la llevara también. Su voz se puso baja cuando dijo que tenía 17 años y estaba completamente solo, que todos los que se suponía lo protegerían se habían ido, y todos los que quedaban querían que él también se fuera. La puerta sonó fuerte 3 veces, y ambos nos congelamos. Alejandro agarró el arma de la mesa de centro y la empujó detrás del cojín del sofá. Señaló el anuario y lo cerré rápido, deslizándolo bajo una pila de revistas viejas. A través de la ventana del sótano, pudimos ver luces, rojas y azules parpadeando contra la casa. Alejandro subió primero, y lo seguí, mis manos temblando. 2 policías estaban en la puerta con las manos en sus pistoleras. Detrás de ellos, pude ver a Sara en su auto, su cara blanca. Los oficiales preguntaron si todo estaba bien, y Alejandro sonrió. Realmente sonrió como si nada estuviera mal. Les mostró las ventanas rotas de anoche, la pintura en aerosol en el garaje, los huevos secos en el revestimiento. Su voz se mantuvo monótona y tranquila, mientras explicaba cómo los niños habían estado atacando su casa por semanas. El policía más joven siguió mirando más allá de él hacia la casa, tratando de ver adentro. Alejandro se hizo a un lado y los invitó a entrar, lo que hizo caer mi estómago. Caminaron por la sala, revisando esquinas, mirando detrás de los muebles. Alejandro los siguió, señalando más daños. Un ladrillo que alguien tiró por la ventana de la cocina, notas amenazantes empujadas bajo la puerta. Los oficiales preguntaron sobre armas, y Alejandro negó con la cabeza. Dijo que no se sentía seguro teniendo pistolas cuando estaba tan estresado. Tuve que mirar hacia otro lado porque la mentira salió tan suave. Un sedán negro se detuvo, y el detective Thompson salió, hombre alto con cabello gris. Asintió a los oficiales de patrulla y caminó directo hacia Alejandro. Dijo que esta era la 4ª vez en 2 semanas que había sido llamado a esta dirección. Pero algo sobre él era diferente de los otros policías. Realmente miró el daño, tomó fotos de la pintura en aerosol, recogió uno de los ladrillos con guantes,
Le pidió a Alejandro que le contara todo desde el principio. Mientras Alejandro hablaba, el detective escribía en un cuaderno pequeño, haciendo preguntas reales, no solo siguiendo protocolos. Después de 20 minutos, los oficiales de patrulla se fueron, pero el detective se quedó. Caminó por la casa de nuevo, esta vez mirando ángulos, revisando líneas de vista desde la calle. Sara vino a la puerta, y el detective la dejó entrar. Corrió hacia Alejandro y lo abrazó, llorando en su hombro. Alejandro solo se quedó parado con los brazos a los lados. El detective los observó por un momento, luego dijo que estaría en contacto. Después de que su auto se fue, Alejandro se alejó de Sara. Nos agradeció por detenerlo. Dijo que casi les dio lo que querían, casi probó que tenían razón, pero su voz estaba vacía, como si estuviera leyendo líneas de un guión. Sara empezó a llorar más fuerte, diciendo que sentía todo, por no defenderlo en la escuela. Alejandro solo miró la pared detrás de ella. Cerca de una hora después, un Range Rover chilló en el camino de entrada. Los padres de Sara salieron, la cara de su papá morada de rabia. Golpeó la puerta tan fuerte que el marco tembló. Cuando Alejandro abrió, su papá agarró el brazo de Sara y la jaló hacia el auto. Dijo que si Alejandro la contactaba de nuevo, llamaría a la policía. Conseguiría una orden de restricción. Se aseguraría de que Alejandro nunca la viera otra vez. Sara luchó, gritando que Alejandro era la víctima, que todos lo estaban destruyendo. Su mamá agarró su otro brazo y la arrastraron al auto mientras siguió gritando. Alejandro observó desde la puerta sin expresión alguna. Después de que se fueron, cerró la puerta y regresó al sótano. Lo seguí y fue directo a su computadora. Abrió carpeta tras carpeta de archivos de video. Cada ataque a su casa estaba ahí filmado desde cámaras ocultas que había instalado semanas antes. El ataque con huevos, la pintura en aerosol, el grupo de Bruno rodeándolo, incluso la visita policial de esta noche. Dijo que estaba construyendo un caso para el tribunal o para después. No pregunté qué significaba después. Me mostró marcas de tiempo, fechas, caras claramente visibles en las grabaciones. Tenía sus nombres escritos, sus direcciones, los números de teléfono de sus padres, todo organizado en hojas de cálculo como archivos de evidencia. Fui a usar el baño arriba y noté que la puerta de su habitación estaba abierta. Debajo de su cama, pude ver libros de texto sobresaliendo. Cuando los saqué, eran libros de química, cosas avanzadas sobre reacciones y compuestos. Había un cuaderno lleno de fórmulas, diagramas de estructuras moleculares. Los empujé de vuelta, pero mis manos estaban temblando peor ahora. Alejandro gritó preguntando si quería pizza, y dije que sí, tratando de sonar normal. Domingo por la mañana llegó y aún estábamos en el sótano. Pedimos pizza y pusimos Netflix, fingiendo que todo estaba bien, pero seguí mirando donde el arma estaba escondida detrás del cojín. Alejandro me cachó mirando, y dijo que ahora yo también le tenía miedo. Dijo que eso era bueno, tal vez sobreviviría a esto. Traté de reír, pero no salió nada. Mi teléfono empezó a explotar con notificaciones. Bruno había publicado un video en línea. La escena de ayer en casa de Alejandro, editada para hacer parecer que Alejandro los había amenazado primero. El video ya tenía miles de visualizaciones y cientos de comentarios. La gente pedía el arresto de Alejandro, diciendo que debería estar encerrado, puesto en un hospital mental. Algunos comentarios tenían la dirección de Alejandro, su foto, incluso el obituario de su abuela. Alejandro los leyó por encima de mi hombro, su cara en blanco. El teléfono de la casa sonó, y Alejandro lo puso en altavoz. La voz del director Foster llenó la habitación, diciendo que estaba programando una reunión de emergencia para el lunes por la mañana. Dijo que había serias preocupaciones sobre el comportamiento amenazante de Alejandro hacia otros estudiantes. Alejandro empezó a reír. Risa real, pero equivocada de alguna manera. No había ido a la escuela en 2 semanas, pero de alguna manera, aún era la amenaza. Después de que colgó, Alejandro subió al cuarto de sus padres. Lo seguí, y lo encontré, parado en la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo habían dejado, excepto por la pintura en aerosol de Bruno en su cama. Alejandro dijo que solía venir aquí a oler su ropa, a fingir que solo estaban en el trabajo. Ahora solo olía a pintura y vidrio roto. Su voz se quebró y se cubrió la cara con las manos. La puerta sonó de nuevo, y ambos saltamos. El detective Thompson estaba de vuelta parado solo en el porche. Entró y se sentó en la mesa de la cocina. Sacó su cuaderno de nuevo. Dijo que había estado investigando el patrón, encontrado casos similares en otras escuelas, niños atacados hasta que se quebraran, luego culpados por el colapso hacia el que fueron empujados. Miró directo a Alejandro, y dijo que Alejandro no era el primero, pero podían asegurarse de que fuera el último. Thompson sacó una carpeta gruesa de su bolsa y esparció papeles por la mesa, señalando registros de donación, mostrando que el papá de Bruno había dado 300.000 euros a la escuela en 5 años. Su dedo se movió a registros de transferencia de 6 niños que habían dejado la Westfield después de confrontaciones con Bruno, las quejas de sus padres enterradas en archivos administrativos marcados como resueltos. Alejandro miró los papeles, mientras Thompson nos mostró emails entre el padre de Bruno y el director, mensajes sobre mantener las cosas tranquilas y proteger la reputación de la familia Mitchell. Me sentí mal mirando fotos de otros niños que Bruno había atacado, sus caras huecas como la de Alejandro ahora, leyendo las cartas desesperadas de sus padres que no llevaron a ningún lado. Thompson explicó cómo Bruno elegía niños vulnerables, los que ya lidiaban con problemas, haciéndolos más fáciles de romper y más difíciles de creer. Alejandro solo se sentó trazando su dedo sobre un nombre, un niño que había intentado suicidarse el año pasado después de la campaña de Bruno contra él. El detective necesitaba que Alejandro testificara para finalmente detener este patrón, pero Alejandro ni siquiera levantó la vista de los papeles. Me di cuenta de que esto iba más profundo que solo bullying. Cuando Thompson nos mostró evaluaciones psiquiátricas de 3 ex-estudiantes, todos diagnosticados con PTSD después de su tiempo en Westfield, Alejandro finalmente habló, diciendo que la justicia no traería de vuelta a sus padres ni arreglaría en lo que se había convertido. Domingo por la tarde, la puerta sonó.
y el entrenador Harrison estaba ahí sosteniendo una caja de cintas de juegos viejas, su cara viéndose más vieja de lo que había visto. Entró y admitió que el padre de Bruno había amenazado con retirar el financiamiento de todo el programa atlético si ayudaba. Alejandro lo había hecho elegir entre un niño y 40 otros. El entrenador montó su laptop y trató de reproducir momentos destacados de cuando Alejandro era quarterback, touchdowns y celebraciones del equipo, pero Alejandro salió del cuarto antes de que terminara la primera jugada. Harrison lo siguió a la sala y reveló que había mantenido registros de cada vez que la administración ignoró reportes sobre Bruno. Tenía emails y notas de reuniones que se remontaban a 3 años. Necesitaba que Alejandro lo ayudara a llevarlo al consejo escolar para finalmente exponer las tapaderas. Pero Alejandro preguntó por qué debería salvar a otros niños cuando nadie lo salvó a él. El entrenador dejó las cintas en la mesa de centro. Dijo que estaría en la reunión del consejo el martes viniera Alejandro, o no. Encontré a Alejandro después en el cuarto viejo de su abuela, sentado en su cama sosteniendo botellas de prescripción naranjas, contando pastillas que había guardado durante meses de tratamiento de cáncer. Dijo que las había estado guardando para cuando el dolor se volviera demasiado fuerte, excepto que murió antes de necesitarlas. Y ahora ahí estaban. La forma en que sostuvo esas botellas, girándolas en sus manos, hizo caer mi estómago porque sabía en qué estaba pensando sin decirlo. Agarré las pastillas, pero no luchó conmigo. Solo se quedó sentado mirando donde habían estado en sus manos. Esa noche, Sara apareció aunque sus padres le habían prohibido acercarse a la casa de Alejandro, cargando una mochila llena de capturas de pantalla impresas y memorias USB. Había estado recolectando evidencia por semanas. Grabaciones de Bruno presumiendo sobre volver loco a Alejandro, declaraciones de testigos de niños demasiado asustados para hablar públicamente, fotos del vandalismo y acoso. Esparció todo en la mesa de la cocina, rogando a Alejandro que contraatacara de la manera correcta a través del sistema, dejara que la evidencia hablara en lugar de la violencia. Así que Alejandro tenía cámaras grabando todo por todo este tiempo. La forma en que organizó toda esa evidencia en hojas de cálculo me hace preguntarme si planeó ser empujado tan lejos o si solo empezó a prepararse cuando las cosas se pusieron mal. Alejandro escuchó, luego fue a su cuarto y regresó con 3 carpetas, cada una etiquetada con fechas que se remontaban a 6 meses. Adentro estaban sus propios registros, cada incidente documentado con horarios y testigos, copias de reportes que había archivado con policía y consejeros escolares, grabaciones de las amenazas de Bruno, fotos de lesiones, incluso grabaciones de seguridad que de alguna manera había conseguido de negocios locales. Nos mostró respuestas de autoridades, cartas formulario diciendo que investigarían, sellos de caso cerrado en reportes, emails del director sugiriendo que Alejandro considerara transferirse de escuela por su propio bienestar. Sara empezó a llorar, viendo lo minucioso que había sido, lo duro que trató de hacer las cosas bien antes de que todo se viniera abajo. Aún estábamos revisando papeles cuando escuchamos motores afuera, la camioneta de Bruno y otras 2 deteniéndose, música a todo volumen y voces, gritando. Las botellas empezaron a golpear la casa, vidrio rompiéndose contra revestimientos y ventanas. La voz de Bruno gritando que Alejandro era un psicópata que ya debería matarse. Alguien salió con un bate de béisbol y empezó a destrozar el buzón, el metal sonando con cada golpe, mientras reían y lo filmaban. Alejandro se levantó con calma y caminó hacia donde había escondido el arma detrás de libros en el estante, cargándola con la misma precisión mecánica que había visto en el sótano. Dijo que querían un monstruo, así que tal vez era hora de darles uno, y empezó a caminar hacia la puerta principal. Lo tacleé por detrás y nos estrellamos contra la mesa de centro, luchando por el arma mientras Sara gritaba que paráramos. El arma se disparó, la bala perforando el techo y haciendo llover yeso, el sonido tan fuerte que hizo zumbar mis oídos. Afuera, el grupo de Bruno se quedó en silencio por un segundo. Luego las llantas chirriaron mientras aceleraron, sin saber que casi murieron, pensando que era solo otra noche de diversión. Alejandro se puso flácido debajo de mí, como si el disparo hubiera roto cualquier hechizo bajo el que estaba, y nos quedamos ahí acostados, respirando pesado con Sara llorando sobre nosotros. En 3 minutos, el detective Thompson estaba en la puerta, y me di cuenta de que había estado observando la casa todo el tiempo, esperando afuera en un auto sin identificar. Tomó el arma como evidencia, la embolsó cuidadosamente mientras revisaba el daño del techo. Luego dijo que era defensa propia dado el patrón documentado de acoso. Pero todos sabíamos qué tan cerca había estado, qué tan diferente podría haber terminado esta noche. Y las manos de Thompson temblaron ligeramente mientras sellaba la bolsa de evidencia. Nadie durmió esa noche. Ni yo, ni Sara, que había aparecido llorando después de ver los videos en línea. Ni Alejandro, que solo se sentó ahí mirando sus manos mientras el detective Thompson tomó declaraciones y fotos de todo. Al amanecer, éramos zombies en la cocina de Alejandro, tazas de café vacías por todas partes, el rímel de Sara corrido por su cara, Alejandro viéndose más pequeño de lo que lo había visto, como si toda la pelea se hubiera filtrado por ese agujero de bala en su techo. Llegó el lunes por la mañana y Alejandro dijo que no iría a la escuela. Lo dijo en voz baja como pidiendo permiso. Y Sara y yo reportamos estar enfermos, sin siquiera discutirlo, porque no había forma de dejarlo solo. Nos sentamos alrededor de su mesa de cocina, tratando de averiguar qué hacer después, cuando el teléfono de Alejandro sonó, y era el sistema automatizado de la escuela, diciendo que estaban en encierro. Luego la voz del director Foster llegó diciendo que habían encontrado una lista de objetivos en el casillero de Alejandro, y los padres ya se estaban reuniendo en el estacionamiento, exigiendo su arresto. Alejandro no había usado ese casillero en 3 semanas. No, desde lo del SWAT. Y vi su cara volverse completamente en blanco, mientras se daba cuenta de que alguien lo había plantado ahí. En 20 minutos, escuchamos sirenas, y el detective Thompson estaba en la puerta otra vez, pero esta vez con 4 otros policías que lo empujaron hacia la casa. Alejandro se levantó lento, manos visibles, les dijo que registraran lo que quisieran,
casi ansioso como si quisiera que encontraran algo que terminara todo esto. Destrozaron todo. Encontraron sus libros de química del año pasado, la cámara de seguridad barata que había comprado para grabar el acoso, 3 cuadernos donde había documentado cada incidente con fechas y horarios y nombres. El detective Thompson siguió tratando de controlar la situación, pero los otros oficiales la estaban tratando como una redada. Uno de ellos empujó a Alejandro contra la pared para cachearlo, aunque estaba cooperando completamente. Sara sacó su teléfono y empezó a transmitir en vivo en Instagram, narrando cómo Alejandro estaba siendo atacado, cómo la evidencia obviamente fue plantada, y en minutos cientos de comentarios empezaron a llegar. Miré por encima de su hombro mientras niños de nuestra escuela lo llamaban monstruo. Dijeron que siempre supieron que era peligroso, que debería estar encerrado para siempre, y estas eran personas con las que había almorzado solo la semana pasada. Luego un oficial encontró el cuaderno de observación de Alejandro, el donde había estado anotando quién dijo qué sobre él, tratando de rastrear los patrones de acoso, e inmediatamente lo llamó lista de muerte, aunque Alejandro siguió explicando que era documentación para su propia protección. Lo esposaron ahí mismo en su sala, lo arrestaron por hacer amenazas terroristas, y Alejandro ni siquiera resistió. Solo me miró con esos ojos muertos mientras le leyeron sus derechos. Sara y yo los seguimos a la estación en mi auto, ella aún transmitiendo todo hasta que su teléfono murió, ambos viéndolos procesar a Alejandro como si ya estuviera condenado. Le tomaron las huellas, foto policial, lo cachearon, le pusieron ropa de cárcel del condado, y a través de las puertas de vidrio pude escuchar a 2 oficiales hablando sobre cómo habían detenido otro tiroteo escolar justo a tiempo. El entrenador apareció con un abogado que había contratado usando sus ahorros de jubilación. Esta mujer en un traje arrugado que inmediatamente empezó a pelear los cargos, señalando que la cronología no cuadraba, que Alejandro no podía haber puesto nada en un casillero que no había abierto en semanas. Pero el sargento de escritorio solo se encogió de hombros y dijo que eso era para que los tribunales decidieran. El arresto de Alejandro ya estaba en tendencia en Twitter. Alguien había filtrado su foto policial y el titular era «Adolescente local, arrestado por plan de tiroteo escolar». Me dejaron verlo por 5 minutos en el área de detención y a través de las barras, Alejandro se veía casi en paz, como si un peso se hubiera quitado de él. «Se acabó», dijo, sin siquiera mirarme. De una forma u otra, finalmente se acabó. Ahí fue cuando me di cuenta de que tal vez ni siquiera pelearía los cargos. Podría ver la cárcel como la única escapatoria de en lo que se había convertido su vida. Los padres de Sara aparecieron alrededor de las 18 horas esa noche, pero no para ayudar. Vinieron a presentar una orden de restricción contra Alejandro, diciendo que era un peligro para su hija. Sara perdió completamente el control, gritándoles en medio de la estación de policía sobre abandonar a alguien que necesitaba ayuda, sobre ser cobardes, sobre cómo eran parte del problema. Y otros padres ahí por razones diferentes empezaron a reconocerla de la transmisión en vivo, susurrando y señalando. Luego el padre de Bruno entró con el presidente del consejo escolar, ambos en trajes como si vinieran de alguna reunión de emergencia, exigiendo hablar con quien estuviera a cargo sobre presionar cargos máximos. Tenían una carpeta llena de capturas de pantalla de redes sociales, la foto del arma de anoche, impresiones de la lista de objetivos del casillero, y siguieron usando palabras como peligro claro y presente, y tragedia prevenible. Mientras el detective Thompson trató de argumentar que la evidencia no cuadraba, pero él era solo un detective, y tenían al director, al superintendente y la mitad del consejo escolar de su lado. El abogado de Alejandro sacó su laptop y la conectó a la pantalla de la sala de conferencias, mostrando grabación granosa en blanco y negro del domingo por la noche, a las 2:47. Todos vieron a Jake Matthews, mejor amigo de Bruno desde secundaria. Jake abrió el casillero viejo de Alejandro con una palanca y empujó papeles adentro antes de rociar algo en el metal y cerrarlo de golpe. El fiscal apenas miró la pantalla antes de empujar la laptop y decir que no importaba porque Alejandro aún trajo un arma a propiedad escolar y múltiples testigos lo escucharon hacer amenazas. El detective Thompson cerró su carpeta de golpe y salió mientras el superintendente empezó a hablar sobre políticas de tolerancia cero y dar ejemplos. 3 horas de discusión después, el juez fijó fianza en 50.000 euros, y Alejandro se quedó sentado mirando sus muñecas esposadas como si pertenecieran a alguien más. El entrenador Harrison apareció con un cheque de cajero el martes por la mañana. No dijo una palabra, solo firmó los papeles y llevó a Alejandro a casa en su camioneta. La casa se veía como zona de guerra con cada ventana cubierta de madera contrachapada. Asesino, aún sangrando a través del primer blanco que alguien había tratado de pintar encima, y huevos frescos goteando por el revestimiento. La señora Peterson del otro lado de la calle cerró sus cortinas cuando los vio llegar, y los niños Martínez, que solían pedir ayuda a Alejandro con la tarea, corrieron adentro cuando su mamá los llamó. Ayudé a Alejandro a llevar sus cosas adentro mientras el entrenador esperaba en la camioneta, motor encendido como si no pudiera irse lo suficientemente rápido una vez que hizo su buena acción. El email de la escuela llegó mientras sacábamos comida mohosa del refrigerador. Solo 3 oraciones diciendo que Alejandro estaba expulsado pendiente procedimientos criminales y prohibido de toda propiedad escolar, incluyendo graduación. Alejandro lo leyó 2 veces, lo borró, luego volvió a raspar huevo seco de la ventana de la cocina, sin decir nada sobre MIT o cualquier otro college, que nunca lo querría ahora. Sara me llamó esa noche llorando, porque había visto el chat grupal de Bruno, donde estaban planeando manejar las cosas ellos mismos, ya que los tribunales estaban tardando demasiado, completo, con planes detallados, sobre hacer parecer que Alejandro se mató por culpa. Había capturado todo, pero sabía por experiencia que los policías solo dirían que eran niños, siendo dramáticos en línea, de la misma forma que habían ignorado todas las amenazas de muerte que Alejandro recibió antes de que todo se pusiera mal. Los cuadernos donde Alejandro rastreaba quién decía cosas malas sobre él, me hacen preguntarme, ¿escribir todo le ayudó a sentirse menos solo?
¿O ver todo en papel empeoró las cosas? Miércoles por la mañana, Alejandro empezó a empacar las cosas de sus padres para vender, sacando los libros de ingeniería de su papá de los estantes, envolviendo la colección de cerámica de su mamá en periódico. Cada pieza otro recuerdo de las cenas familiares y noches de película que nunca volverían a suceder. Lo ayudé a cargar cajas sin hablar, porque qué había que decir cuando estaba vendiendo toda su vida para pagar abogados que probablemente no podrían salvarlo de todos modos. El detective Thompson apareció jueves por la tarde con su placa y pistola en una caja de cartón. Dijo que el padre de Bruno presentó una queja sobre prejuicio y lo removió del caso, y el nuevo detective del estado ya había decidido que Alejandro era culpable y debería ser juzgado como adulto. Thompson se sentó en los escalones del porche y nos advirtió extraoficialmente que iban a destruir a Alejandro para enviar un mensaje sobre violencia escolar, convertirlo en el niño póster para tolerancia cero, lo mereciera o no. Viernes, el abogado se reunió con fiscales que reconocieron las cientos de páginas documentando el acoso de Alejandro, pero dijeron que no excusaba su escalada. Luego ofrecieron un acuerdo de culpabilidad donde Alejandro admitiría culpa, obtendría 5 años de libertad condicional, tratamiento psiquiátrico obligatorio, y sería etiquetado como delincuente violento por el resto de su vida. Alejandro firmó los papeles para vender la casa esa tarde. Luego se sentó en su dormitorio vacío de la infancia, mirando el techo mientras yo jugaba videojuegos en mi teléfono, porque estar ahí era todo lo que podía hacer. Martes por la noche, todo explotó cuando Bruno apareció con otros 10 chicos cargando bates de béisbol y palancas rodeando la casa y gritando para que Alejandro saliera y los enfrentara como hombre. Alejandro caminó a la ventana de la sala y solo se quedó ahí visible a través de las persianas rotas, sin moverse o reaccionar, mientras destrozaron el buzón y empezaron a tirar rocas a la madera contrachapada, cubriendo las ventanas. Llamé al 911 mientras Sara transmitió en vivo en Instagram, filmando a Bruno blandiendo su bate en la puerta principal, tratando de derribarla mientras sus amigos vitoreaban y miles de espectadores empezaron a comentar sobre lo que estaban viendo. Alejandro se quedó perfectamente quieto en la ventana, manos a los lados, no haciendo movimientos agresivos, incluso cuando una roca rompió la madera contrachapada y vidrio llovió a su alrededor. Los comentarios en la transmisión de Sara empezaron a cambiar de llamar a Alejandro asesino, a preguntar por qué nadie estaba deteniendo a Bruno, por qué los policías no estaban ahí aún, por qué Alejandro ni siquiera trataba de defenderse. Cuando la policía finalmente llegó, arrestaron a todo el grupo de Bruno, pero también esposaron a Alejandro por instigar parándose en su ventana donde podían verlo. Y Sara siguió transmitiendo mientras lo arrastraron a un auto separado, mientras Bruno fue ayudado a la ambulancia por su mano lastimada. El doble estándar era tan obvio que #justicia para Alejandro empezó a hacer tendencia en una hora. Miles de personas finalmente viendo lo que habíamos tratado de decirles todo el tiempo sobre quién era la verdadera víctima. En 2 horas, camiones de noticias empezaron a aparecer en casa de Alejandro, y en la mía también. Reporteros tocando puertas pidiendo entrevistas sobre el video viral, que ahora estaba en todas partes. Mi teléfono no paraba de vibrar con notificaciones, mientras #justicia para Alejandro alcanzó 1 millón de menciones, y otros niños de todo el país empezaron a compartir sus propias historias sobre ser etiquetados como potenciales tiradores solo por ser callados, o vestir de negro, o sentarse solos. Alejandro fue liberado de custodia alrededor de medianoche, pero se negó a hablar con cualquiera de los reporteros acampados afuera de la estación de policía. Solo pasó junto a ellos con la cabeza baja mientras gritaban preguntas sobre cómo se sentía ser acusado injustamente. A la mañana siguiente, me mandó mensaje que no haría entrevistas porque no quería ser el niño póster de nadie para bullying o convertirse en algún tipo de símbolo, cuando todo lo que había querido era terminar la preparatoria e ir a la universidad como una persona normal. Para el miércoles, el consejo escolar había convocado una reunión de emergencia sobre las alegaciones de acoso, y el auditorio estaba lleno de padres enojados, algunos exigiendo que Bruno fuera expulsado, mientras otros aún insistían que Alejandro era peligroso y no debería ser permitido de regreso en la escuela. Sara se levantó y reprodujo las grabaciones que había estado haciendo por semanas en su teléfono. La voz de Bruno resonando por los altavoces, llamando a Alejandro asesino, planeando la llamada falsa al 911, riéndose sobre cómo lo harían arrestar o tal vez incluso disparar por policías. El cuarto explotó con padres gritándose unos a otros. El papá de alguien empujando al padre de Bruno cuando llamó a Sara mentirosa. Guardias de seguridad corriendo para separar 3 peleas diferentes, mientras los miembros del consejo escolar solo se quedaron sentados viéndose aterrorizados. El padre de Bruno agarró el micrófono y amenazó con demandar a todos en el cuarto por difamación, a la escuela por permitir el acoso, a Alejandro por angustia emocional a su hijo, incluso a Sara por grabación ilegal. Pero entonces, otros 4 niños se levantaron y empezaron a contar sus propias historias sobre Bruno, atacándolos a lo largo de los años. Una estudiante de primer año mostró mensajes donde Bruno amenazó con difundir fotos falsas desnudas de ella. Otro niño tenía videos del grupo de Bruno atacándolo detrás del gimnasio. La mamá de un estudiante con necesidades especiales leyó email sobre Bruno burlándose del tartamudeo de su hijo hasta que dejó de venir a la escuela. El director Foster se levantó, dijo que renunciaba con efecto inmediato, y salió mientras los padres aún se gritaban unos a otros sobre demandas y cargos criminales. 2 días después, el fiscal retiró todos los cargos contra Alejandro, pero el daño ya estaba hecho porque cada universidad que se había interesado en él había retirado sus ofertas después de ver su nombre conectado a amenazas de tiroteo escolar en las noticias. Alejandro solo se encogió de hombros cuando me lo dijo. Dijo que ganó el caso pero perdió todo de todos modos ya que sus padres aún estaban muertos. Su abuela se había ido. Su reputación estaba arruinada para siempre sin importar lo que decidiera cualquier tribunal. Ese fin de semana noté que había empezado a regalar cosas. Me dio el reloj de su papá diciendo que debería tenerlo, ya que había sido el único amigo real a través de todo.
le dio a Sara la caja de joyas de su mamá, aunque ella trató de rechazarla. Se veía extrañamente tranquilo por primera vez en meses. Siguió diciendo que solo estaba simplificando su vida, deshacerse de cosas que ya no necesitaba. Pero Sara y yo seguimos mirándonos porque algo se sentía realmente mal sobre lo pacífico que se había vuelto de repente. Lunes por la mañana, Bruno fue arrestado en la escuela frente a todos por conspiración para cometer acoso, hacer amenazas terroristas y vandalismo grave por el daño a la casa de Alejandro. El dinero y abogados de su papá no pudieron detenerlo esta vez. Alejandro ni siquiera sonrió cuando le dije. Solo dijo que Bruno obtendría servicio, comunitario, o tal vez libertad condicional en el peor caso. Su vida seguiría mientras la de Alejandro ya había terminado, sin importar lo que pasara en la corte. Jueves por la tarde, el entrenador Harrison apartó a Alejandro después de la escuela y le ofreció un trabajo ayudando a entrenar al equipo JB, tratando de darle algo en qué enfocarse, algún tipo de propósito para ayudarlo a seguir adelante. Alejandro apareció a un entrenamiento, pero vi padres literalmente agarrar a sus niños y alejarlos cuando lo vieron. Los escuché susurrar sobre él siendo el niño con el arma de las noticias. Vi cómo los jugadores siguieron mirándolo con miedo, aunque solo sostenía un portapapeles. Se fue sin decirle a nadie. Solo caminó fuera del campo y le mandó mensaje al entrenador después que entendía por qué no funcionaría. Esa noche, Sara vino a su casa y le dijo que lo amaba. Siempre lo había amado. No le importaba lo que cualquiera pensara o dijera sobre él. Quería estar con él sin importar qué. Alejandro le dijo que esa era exactamente la razón por la que no podía estar con ella. No la arrastraría al desastre en que se había convertido su vida. Dijo que ella tenía un futuro por delante mientras él solo trataba de sobrevivir cada día, sin desmoronarse completamente. El detective Thompson ya ni siquiera estaba en el caso, pero me llamó privadamente a la mañana siguiente. Dijo que había visto este patrón demasiadas veces antes, y Alejandro necesitaba ayuda psiquiátrica inmediatamente, no porque fuera violento, sino porque estaba mostrando todos los signos de ser suicida. Dijo, cuando niños como Alejandro terminan de pelear sus batallas, cuando no hay enemigo en qué enfocarse, ningún caso que ganar, nadie a quien probar que está equivocado, ahí es cuando voltean todo ese dolor hacia adentro y hacen algo permanente. Viernes por la mañana, manejé directo a casa de Alejandro, después de que la llamada de Thompson me mantuvo despierto toda la noche, y encontré la puerta principal abierta de par en par, con su teléfono en el mostrador de la cocina junto a una nota que solo decía, voy a encontrar paz, y mis manos empezaron a temblar. Llamé a Sara y Thompson mientras corría de vuelta a mi auto, y todos nos encontramos en el único lugar que tenía sentido, Cementerio Westfield, donde sus padres estaban enterrados. Lo encontramos sentado entre sus lápidas con una botella de pastillas en la mano, las que su abuela había guardado antes de morir. Levantó la vista cuando nos escuchó venir, y dijo que estaba tan cansado de pelear y lastimar, y ser el monstruo que todos pensaban que era. Me senté junto a él, y empecé a hablar sobre primer año, sobre cómo hizo que los niños de teatro vinieran a juegos de fútbol americano, y los atletas vieran la obra escolar. Sara le recordó cómo enseñó al equipo de debate a jugar póker, e hizo que los fumadores se unieran al gobierno estudiantil. Thompson se quedó atrás, pero pude verlo listo para moverse si era necesario. Le dije a Alejandro que Bruno tal vez había ganado la batalla, pero Alejandro ya había ganado la guerra porque expuso todo. Hizo que la gente viera lo que realmente pasa cuando empujas a alguien demasiado lejos. Sus padres estarían orgullosos de que sobrevivió a todo esto, que no se convirtió en lo que trataron de hacerlo. Ahí fue cuando algo finalmente se rompió dentro de él, como una presa explotando después de meses de contener todo. Dejó caer las pastillas y empezó a sollozar, llanto real y feo como nunca había visto de nadie, todo su cuerpo temblando mientras meses de dolor se derramaron. Sara y yo lo sostuvimos mientras lloró por sus padres, su abuela. Cómo no podía recordar cómo sonaba la risa de su mamá. ¿Cómo sabía Thompson exactamente lo que estaba pasando con Alejandro cuando ya ni siquiera estaba en el caso? La forma en que reconoció ese patrón sobre niños volcando dolor hacia adentro después de ganar sus batallas es realmente específica. Nos quedamos sentados ahí por 4 horas mientras hablaba sobre todo lo que había estado guardando adentro, cómo no sabía quién era sin ellos, cómo la casa aún olía a la colonia de su papá. Thompson eventualmente pidió ayuda, y Alejandro fue voluntariamente, sin policías o drama, solo un viaje silencioso a Riverside psiquiátrico. 2 semanas después, cuando lo visité ahí, había ganado 7 kilos de vuelta, y realmente sonrió cuando me vio. Sara venía todos los días después de la escuela, e incluso trajo su guitarra vieja, que empezó a tocar otra vez. La mirada hueca en sus ojos se estaba desvaneciendo, reemplazada por algo cansado pero determinado. El juicio de Bruno empezó 3 semanas después, y Alejandro testificó por enlace de video desde la instalación, describiendo con calma cada cosa que Bruno había hecho. El abogado de Bruno trató de hacer ver a Alejandro peligroso, pero el fiscal tenía todos nuestros videos, toda la evidencia, y el jurado vio exactamente lo que pasó. Otros niños testificaron sobre las campañas de acoso de Bruno, cómo elegía objetivos y los destruía por diversión. Los maestros admitieron que vieron el bullying, pero pensaron que era solo chicos siendo chicos hasta que se volvió peligroso. El consejo escolar fue demandado por 4 familias diferentes, y de repente todos querían arreglar las cosas. Bruno fue condenado por múltiples cargos, incluyendo acoso, conspiración, denuncia falsa y cyberbullying. El juez lo sentenció a detención juvenil hasta los 18 más 5 años de libertad condicional. Después de que la empresa de construcción de su papá perdió todos sus contratos escolares y las cartas de reclutamiento universitario de Bruno desaparecieron de la noche a la mañana, Alejandro vio el veredicto en la TV de la instalación y solo dijo que no traía de vuelta a sus padres ni deshacía nada. La escuela se apuró a implementar nuevas políticas, consejería obligatoria, programas anti-bullying, e incluso querían nombrarla después de los padres de Alejandro. Se negó a ir a la ceremonia de dedicación,
y les dijo que estaban usando la muerte de sus padres para cubrir su fracaso. Después de 30 días de tratamiento, diagnosticado con PTSD complejo y depresión severa, pero lo suficientemente estable para irse, Alejandro se mudó con el entrenador Harrison, quien había conseguido tutela de emergencia. La casa donde 3 generaciones de su familia habían vivido se puso a la venta porque no podía soportar estar ahí más. Los padres de Sara aparecieron en casa del entrenador 2 semanas después, con una caja de galletas compradas en tienda y caras llenas de vergüenza. Se pararon en el porche moviéndose mientras la mamá de Sara siguió diciendo lo equivocados que habían estado sobre todo. Cómo querían ayudar con gastos legales si Alejandro necesitaba algo. Alejandro escuchó desde la puerta sin invitarlos a pasar, brazos cruzados, y cuando terminaron, solo asintió y dijo: la confianza no regresa tan fácil, pero tal vez algún día. A la mañana siguiente, lo ayudé a llenar solicitudes de escuela en línea en la mesa de cocina del entrenador, ambos sabiendo que MIT se había ido para siempre, pero el colegio comunitario local tenía un programa decente que le permitiría empezar de nuevo. Su terapeuta venía 2 veces por semana a casa del entrenador. Esta mujer mayor que no presionaba demasiado, pero lo hacía hablar sobre cosas que había mantenido encerradas desde que sus padres murieron. La recuperación tampoco fue una línea recta. Algunos días casi era como su viejo yo, y entonces algo pequeño lo activaría y se cerraría por horas. 3 semanas después de la disculpa, Alejandro regresó a la escuela una vez para limpiar su casillero mientras las clases estaban en sesión. Los niños miraron por las ventanas de las puertas de las aulas y algunos salieron para decir que lo sentían, que habían estado equivocados. Pero Alejandro solo agarró sus cosas sin mirar a nadie y les dijo que era muy poco, muy tarde. El detective Thompson nos encontró en el estacionamiento después, con papeles mostrando que había conseguido que el registro de arresto de Alejandro fuera eliminado para que no lo siguiera en solicitudes de trabajo o transferencias universitarias. Mencionó este grupo de apoyo para sobrevivientes de trauma que se reunía en el centro comunitario los jueves. Y Alejandro realmente anotó la información, lo cual fue enorme considerando que había rechazado cualquier cosa de grupo antes. La primavera llegó lentamente ese año, y para marzo, 3 meses después de esa noche en el sótano, Alejandro había empezado clases en línea en el colegio comunitario y conseguido un trabajo de medio tiempo en esta librería de libros usados en el centro, donde nadie conocía su historia. No era la misma persona que solía unir a toda la escuela, pero tampoco era esa cáscara hueca, solo alguien diferente tratando de averiguar quién era ahora. Sara y yo nos convertimos en estas presencias constantes, sin ser insistentes al respecto, apareciendo para noches de película en casa del entrenador, donde Alejandro a veces incluso elegiría lo que verían. Estaba aprendiendo a cargar el dolor en lugar de ahogarse en él, dijo su terapeuta, lo cual me sonó correcto. El Día de las Madres fue diferente ese año, cuando Alejandro preguntó si podía llevarlo al cementerio. Primera vez desde los funerales. Trajo flores para las 3 tumbas, sus padres y su abuela, y se quedó ahí por casi 1 hora hablándoles sobre su progreso, sus luchas, cómo trataba de honrarlos no rindiéndose. El grupo de terapia también resultó bueno para él. Grupo de gente que había pasado por diferentes tipos de infierno, pero entendía ese peso específico de cargar trauma. Cuando finalmente compartió su historia después de ir por 6 semanas seguidas, todo el cuarto solo asintió porque lo entendieron. Lo vieron como humano en lugar de víctima o amenaza. Para finales de mayo, nos estábamos reuniendo en esta cafetería cerca del campus del colegio comunitario. Alejandro realmente hablando sobre sus clases y su trabajo como cosas normales que importaban otra vez. Esta mujer lo reconoció de la cobertura noticiosa y empezó a caminar hacia él, pero su amiga la alejó, y Alejandro ni se dio cuenta porque nos estaba mostrando este libro sobre física cuántica que había estado leyendo en el trabajo. 6 meses después de esa noche en el sótano, Alejandro empezó a ayudar a entrenar fútbol americano juvenil en el centro comunitario, no en nuestra preparatoria, sino en algún lugar completamente nuevo, donde su historia no era lo primero que la gente sabía sobre él. Cuando este niño de 10 años se desplomó durante el entrenamiento sobre sus padres divorciándose, Alejandro se sentó con él en las gradas por 20 minutos. Le dijo que el dolor no desaparece, pero se convierte en algo que puedes cargar. El niño escuchó y se calmó, y Alejandro se dio cuenta en voz alta que tal vez realmente podría superarlo, diferente, y con cicatrices, pero vivo, y finalmente eligiendo quedarse así.